rescate, si se quiere, de este avión. Allí estamos viendo las imágenes, lo que yo recién hablaba con Maximiliano, que está bastante a cargo de la investigación. Han encontrado el primer día que comienza la búsqueda, el buque que finalmente de manera privada contrata la familia de Emiliano Sala, recordamos, con el aporte de varios futbolistas. Ese mismo día el buque da con los restos de la avioneta que transportaba a Emiliano y por supuesto que manejaba este piloto en las profundidades del Canal de la Mancha, aproximadamente a 670 metros de profundidad. Bueno, estamos con Alejandro Calfayán, él es especialista en búsqueda subacuática. Alejandro, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta que me parece surge ahora, y teniendo en cuenta lo que quiere la familia de Emiliano, es si se puede sacar la avioneta del fondo del mar. Sí, técnicamente es posible. Es posible. Sí, estamos hablando de 67 metros. 67 metros, 67 ahí está, metros, bien la duda. No solo que es posible, sino que es necesario porque, bueno, hoy apareció un cuerpo, al menos uno. Entonces ya es perentorio hacerlo. Digamos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí. No habría motivo por el cual dejarla. No, y además de eso, técnicamente es posible. No es como otros casos que la profundidad es un inconveniente. A esa profundidad se puede perfectamente operar. Por supuesto que hay que hacer, o sea, las condiciones del mar en esa zona son bastante difíciles. No es un mar tranquilo. Tiene mucho tráfico, el Canal de la Mancha tiene muchísimo tráfico. Yo lo comparo con la 9 de julio. Ah, sí. Así, a ese nivel. Cuando hablamos de tráfico, ¿qué querés? Tráfico marítimo. Sí, hablando de tráfico, buques de carga, buques de pasajeros, buques petroleros, todo tipo de buques, todo tipo de embarcaciones. Y no se puede, mientras se está realizando un operativo, impedir ese tráfico, ¿no es posible? Y no, porque afectaría el comercio, digamos, de la zona. Pero coordinándolo, como lo van a hacer y como se hace en estos casos, es perfectamente posible de hacer. ¿Cuánto puede tardar rescatar la avioneta? Bueno, va a depender mucho también de cómo encaren el trabajo. Pero yo creo que es cuestión de semanas, no más que eso. Entiendo que en unas semanas se tiene que resolver esto. ¿Y los elementos con los que se van a trabajar? Bueno, está trabajando ahora el buque británico, el G-Ocean III, que es el que está en este momento en zona. Sí. Mejor dicho, ya está desde ayer cuando la empresa privada lo encuentra. A partir de ahí ya queda en manos de la búsqueda, digamos, de la autoridad marítima. El sitio donde se encontró, entiendo que es aguas jurisdiccionales británicas, a pesar de estar cerca de Francia, pero son aguas jurisdiccionales británicas. Por lo tanto, la autoridad interviniente es la británica. A partir de ahí, entiendo yo que en estos momentos ya están empezando a evaluar un sistema de rescate. Primero que nada, del cuerpo, por lo menos hasta ahora ha aparecido uno solo. Vamos a ver si después aparece otro más. Y después también es muy importante rescatar la mayor cantidad posible de restos náufragos. Yo lo llamo así porque ya no es más un avión, esos ya son restos. Restos náufragos. Exactamente. Ya dejó de ser una aeronave. Ya son restos náufragos que están en el lecho del mar. Entonces, a partir de esa instancia, lo que queda es, bueno, como decía recién, primero rescatar él o los cuerpos y luego los restos náufragos para, a partir de ahí, empezar la investigación para determinar cuáles fueron las causas del accidente, del incidente. ¿Qué pudo haber pasado? ¿El mal tiempo? Y la zona, digamos, se caracteriza por tener muy mal tiempo. Pero tuvo seguramente que haber influido la posibilidad de que este piloto no era experimentado. Bueno, a ver, primero que nada aclarar que yo no soy piloto, yo soy marino mercante. No, seguro, ¿sí? pero digo... Pero entiendo que existen, así como en lo nuestro existen leyes y digamos, regímenes, acá pasa lo mismo. Escuché que no estaría habilitado, no sé, yo no lo puedo decir porque no es mi área. Sí. Lo que sí les puedo afirmar es que es una zona con muy mala meteorología, muy mala visibilidad y que eso entiendo puede dificultar, así como nos dificulta a nosotros los marinos mercantes, entiendo que puede dificultar muchísimo a un piloto. Totalmente. Sobre todo una aeronave pequeña en donde desconozco qué instrumentos tendría, pero bueno, a lo mejor no eran lo suficientes o bueno. O no sabía interpretarlos. O a lo mejor no los... Eso ya queda en materia de investigación por parte de la Junta de Investigación de Aeronáutica de Gran Bretaña, que es la que ya toma conocimiento y empieza a trabajar en el caso. Alejandro, vamos a ver imágenes del lugar del hallazgo para comprender mejor. A ver si vos nos podés explicar. Ahí estamos viendo en pantalla. Perfecto. Bueno, ahí se ve claramente el sitio.
donde aparece la aeronave, y ahí lo que se tomó fue una distancia entre la isla de Guernsey y el sitio, que da 22 millas aproximadamente, 22 millas náuticas. Estamos hablando de unos 35 kilómetros desde la isla, ¿no? ¿Eso es mucho? ¿Es poco? No, es poco. O sea, es poco. A ver, el Canal de la Mancha no tiene tampoco tanto ancho. Yo lo comparo con la distancia entre Buenos Aires y Montevideo, aproximadamente. Bien. Pero hay aviones que cruzan el océano. Lógico, así que no es que sea mucho o sea poco, sino que hay que ver en qué condiciones lo hizo, en qué condiciones meteorológicas, quiero decir, estaban haciendo ese vuelo como para que sea, bueno, mucho o poco. No pasa, creo que el detalle de ser muy largo, muy corto el trayecto, tiene mucho que ver con la meteorología. Cómo se hizo, ¿no? De cómo se hizo, con la meteorología del momento y con qué tipo de, en este caso, de aeronave. ¿Sí? 22 millas náuticas es nada, y menos para un avión. Un avión recorre eso en muy poco tiempo, esa distancia la recorre en muy poco tiempo. Totalmente. A ver, vamos a poner en pantalla entonces más detalles relacionados con el lugar donde finalmente encuentran la avioneta. Ahí se ve claramente, eso es una carta náutica, ¿sí? Y ahí se ve claramente lo que yo explicaba recién, esas líneas de color rosado, magenta, son lo que se conoce como separador de tráfico. O sea, ¿esto por qué? Porque lo que recién decía, que hay muchísimo tráfico marítimo en la zona, motivo por el cual es necesario generar separadores, dispositivos de separación de tráfico para evitar todo tipo de accidentes. Y ahí se ve el punto donde aproximadamente apareció la aeronave, que también es importante destacar que un poquitito más al sur, o sea, hacia abajo de ese punto, hay un cañadón de 300 metros de profundidad, en donde otra hubiera sido el escenario, ¿no? ¿Qué podría haber pasado? ¿Que no lo encontraran? Sí, más difícil encontrarlo y al mismo tiempo más difícil rescatarlo. A menor profundidad... Mucho más simple. Mucho más simple, digamos. O sea, igual 67 metros no es poca profundidad, ¿eh? Esto también hay que decirlo. Pero no es lo mismo 67 metros que 200, 500 o 1000 metros. Lógico. Ahora, qué importante es que la familia haya decidido retomar la búsqueda de manera privada. Claro. Porque, o sea, la verdad es que todos nos quedábamos sorprendidos cuando la búsqueda oficial se paró. Bueno, la búsqueda oficial se detuvo porque obedece a protocolos SAR. El protocolo SAR es el protocolo de búsqueda y rescate, precisamente, que obedece a un lapso de tiempo desde el comienzo. Hay que comenzar a partir de un lapso de tiempo y hay que finalizar después de un lapso de tiempo en donde el resultado es negativo. Esto es así mundialmente. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero es así. En algunos casos se ha extendido el protocolo SAR, como pasó, por ejemplo, con nuestro submarino San Juan, que se extendió, por 15 días más se extendió el operativo de búsqueda. El operativo SAR comprende y tiene en cuenta que puede haber capacidad de sobrevida. Por eso todo urge, todo es rápido, porque todavía en ese lapso de tiempo puede haber sobrevida. Una vez transcurrido ese lapso de tiempo, en donde ya se estima que no hay más sobrevida, se dejan de buscar. Claro, se deja de buscar y a partir de ahí, como hizo la familia en este caso, puede perfectamente contratar a una empresa privada, pero lógicamente son empresas muy onerosas. Ahora, lo que planteaba la familia era, más allá de si había sobrevivido o no, ellos querían saber qué había pasado con Emiliano, dónde estaba la avioneta, dónde estaba el cuerpo de su hijo, y más allá de los protocolos, resulta chocante que te digan, bueno, si no vive, no lo seguimos buscando, ¿no? Sí, lógico. Es como, lógico, resulta chocante, pero bueno, vos nos decís entonces, esto es importante, que se trabajó bien, siguiendo un protocolo que es así. Sí, aparte después de tantos días ya no se busca más. Claro, uno de los aspectos a tener en cuenta también por los cuales el protocolo SAR indica que hay que cesar la búsqueda después de un lapso de tiempo es porque luego también se pone en riesgo a los propios rescatistas. Exacto. Y esto es algo que yo sé que es muy difícil explicarlo, es doloroso para las familias, para cualquier familiar que haya perdido a alguien en un accidente de este tipo, pero esto es algo que ocurre. Claro. Ha ocurrido de que se ha enviado gente a buscar restos náufragos o lo que fuere, y después hubo que ir a buscar también a los rescatistas. Sí. Este es uno de los tantos motivos que obedece a que el protocolo SAR termina después de determinado Claro, tiempo. para no poner en riesgo a otras personas. Exacto. Para no poner en riesgo a otras personas. Alejandro, ahí estamos viendo el buque que finalmente da con la avioneta, ¿no? En el fondo del Canal de la Mancha. Pero digo,
¿Cómo sería el operativo para rescatar esta avioneta? ¿Qué tipo de elementos? ¿Qué tipo de grúa? ¿Cuán grande? Ahí estamos viendo. Justamente eso que están sumergiendo es como un torpedo. Sí. Eso se llama sonar de barrido lateral. Eso mismo que está ahí. Ese instrumento irradia ondas de ultrasonido de muy alta frecuencia y de esa manera perfila el lecho del mar. Ajá. Genera imágenes acústicas mediante la cual se puede visualizar el lecho del mar. Repito, son imágenes acústicas, no son imágenes como una cámara de foto o de video. ¿Sí? Es una imagen acústica, es lo primero que se hace. Ese instrumento es capaz de... Bueno, ese es el barco privado, el Morven, que es el de la empresa privada que contrataron para hacer la búsqueda y que fue muy eficiente porque... Primer día que salió lo encontraron. Exactamente, sí. Sí, bueno, también hay que decir que el que está a bordo es un experto, tiene más de 40 naufragios rescatados en su haber. Sabe muchísimo. Sabe muchísimo. No por esto voy a decir que los que fueron a trabajar en la búsqueda no sabían, pero también hay que tener en cuenta que cuando uno busca con esperanza de vida no es lo mismo que cuando uno ya busca de otra forma. Totalmente. En el caso mío, por ejemplo, me contratan para ir a buscar un ancla, una hélice de un barco. Tranquilo. Trabajo de otra manera. Y sí, no tengo presión. Seguramente. Trabajo completamente distinto. ¿Te pasó alguna vez que te hayan pedido buscar dentro de un rango en donde había esperanza de sobrevida? Esperanza, sí. Sobrevida, sí. Y también me pasó de ir a buscar cuerpos directamente. Que es muy doloroso. Muy difícil de detectar y bueno, y muy doloroso. ¿Es muy difícil de detectar? Sí, porque el sonar de barrido lateral, que es el instrumento que recién veíamos, no diferencia nada, no hace diferencia si es un objeto metálico, ferroso, madera. Bueno, los tejidos humanos también los detecta, pero justamente hay que tener mucha preparación, mucha capacitación y entrenamiento para detectar ¿Se trata de un cuerpo o de otra cosa? Te decía por último, ahí estábamos viendo el buque, pero digo, ¿con qué elemento se va a trabajar? ¿Con una especie de grúa? Primero que nada, claro. Con este sonar que vos decías. Una vez que se detecta algo con el sonar, luego se baja el ROV, el submarino remoto. Sí. Que ese sí es el que tiene la cámara que filma, que precisamente es el que sacó la fotografía que hoy vimos. Bien. El ROV. Y después, a partir de ahí, bueno, lo que sigue ahora es sacar la mayor cantidad de fotos y videos posibles para empezar a preparar el operativo de rescate, que es la última etapa. La fase final es el rescate. A partir de ahí, bueno, no sé si será este buque que está trabajando ahora, el Geo Ocean III, o otro que designe la Armada Británica para hacer el rescate, con grúas, con buzos, pero no van a bajar los buzos así solos, sino que bajan con campanas especiales, por la profundidad justamente, porque 67 metros es mucho. Es bastante. Y luego se empieza a programar todo lo que es a coordinar el rescate con todo tipo de grúas y barcos de apoyo. También va a ser necesario, como lo que hablábamos al principio, o sea, coordinar muy bien todo el tráfico marítimo en la zona. A ver, por llevarlo a un ejemplo fácil, cuando hay un accidente en una autopista, enseguida se ponen las camionetas a los costados para desviar el tránsito. Claro, algo similar. Algo similar a eso, solamente que en el agua y con todos los impedimentos que tiene el agua, porque el agua es permanentemente dinámica. Claro, exacto. Y en una zona donde, como digo, digamos, no es benévola en cuanto al clima, ¿sí? En realidad el mar no es benévolo en ningún lado. Pero hay zonas que se caracterizan por determinadas circunstancias o situaciones como esta. En este caso, niebla, mucha niebla, después se levanta mucho viento y el viento genera olas grandes. Cuando hay olas grandes no se puede trabajar. Trabajar es mucho más difícil. Claro, muchísimo y hasta peligroso. Más difícil y peligroso. Peligroso. Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, y contarnos tu experiencia. Muy amable. Alejandro es especialista en búsqueda subacuática y nos estaba dando detalles de entonces cuánto puede llevar el rescate finalmente